Un gran defensor, gran amigo. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, bien, bien. No pasó mucho tiempo, digamos, de la última vez. No ha pasado mucho tiempo. Llegó a entrenar, a extrañar. Así que, bueno, estoy acá de vuelta, a su disposición. Tenido sí, pero no ustedes, digamos, con el otro campo, para la defensoría, sí. La defensoría también de Concepción, sí. Gracias. ¿Pero este año ha estado ya? Sí, para juez. Para Sí, juez, sí, para para juez, sí. Hace 2 semanas. Sí, hace 2 semanas, capaz un poquito más, pero más o menos algo así. Contanos cómo ves el rol de la defensa en el adversarial, cómo se está implementando actualmente en Concepción, sobre todo en los procesos abreviados. Bueno, justamente, digamos, la defensa, he estado conversando los conozco, los chicos que son defensores allá, me han dicho que justamente es algo que se implementa mucho, el tema de los abreviados, que se soluciona mucho con salidas alternativas, abreviado, probation, criterio de oportunidad. Está muy bien porque eso demuestra que están llegando a buenos términos para sus defendidos, y además eso significa que también hay reparación para la víctima, porque si hay criterio de oportunidad hay reparación para la víctima. Generalmente las víctimas han tomado participación, o sea que yo creo que la defensa en ese está trabajando bien, está colaborando además al sistema, digamos, o sea que yo creo que la defensa anda bien, y me dice que termina muchos casos, más de la mitad de casos con salida alternativa, probation o juicio de abreviado. O sea que creo que lo están implementando bastante bien, a pesar de que creo que ahora hay 2 defensores nomás, 4 defensorías, y cada uno subroga el otro, y hay una defensoría que es para los condenados, que ve solamente una defensoría de ejecución penal. Sí. Condena en la etapa de ejecución penal. Exactamente. Así que creo que están en el camino correcto. ¿Y qué crees vos que podrías aportar ahí? ¿Tenés alguna visión particular? Mira, al yo creo que respecto, algo? lo que se va a desarrollar o lo que va a seguir respecto a la defensoría es directamente en las partes en las que no se logre, digamos, lo que es efectivamente la parte de la defensa, cuando no se logra un acuerdo, cuando no se logra el criterio de oportunidad, cuando no se logra el juicio abreviado, la defensoría va a tener que desarrollar algo que por ahí capaz que es la parte de la teoría del caso de defensoría, digamos, presenta un caso que por ahí capaz que los defensores antes estaban acostumbrados a tener una suerte de defensa así como subsidiaria, digamos, empezaba porque no era, después si no era, era inimputable, y si era inimputable en realidad no quería, o era típico, o tenía una causa, digamos, de inculpabilidad. Entonces, creo que ahora la defensa va a tener que desarrollar, presentar su teoría del caso, defenderla, y además otra cosa que la defensa va a necesitar es producir prueba de su teoría del caso. Sabemos que la defensa no tiene que probar, pero es mucho mejor, a los fines de lograr algo favorable a su defendido, que participe activamente en el proceso adversarial. De ese punto de vista, creo que es la parte más interesante de la defensa, digamos. Y de ese punto de vista es lo que creo que podría aportar, porque tengo experiencia en litigar. Entonces, creo que eso sería mi aporte, digamos. Parece que el rol de la defensa entonces ha cambiado. Y sustancialmente creo, porque es más, digamos, que desde todo punto de vista, porque la defensa pública va a tener que tener su estructura, hay que proveerle de los medios para ponerla, equipararla con la fiscalía. La fiscalía va a tener todo el aparato de gobierno a su disposición para producir medio de prueba, y la defensa también va a tener que tener algo, porque en eso, digamos, es la diferencia que hay un defensor público y un defensor privado. Perdón, está hablando a futuro cuando este cargo se concursa para Concepción y en Concepción está previsto todo esto y está funcionando. Claro, O sea, no es a futuro, ya está funcionando. por eso digo, es pero importante hacer jugar lo que está diciendo con lo que está en realidad hoy. claro, por eso digo, y eso es lo que se está desarrollando, yo digo, porque eso es lo que está en el camino de desarrollo. Entonces, yo creo que, ya me preguntaba la doctora, digamos, qué podría aportar. Yo creo que ahí en ese espacio donde yo podría aportar mi experiencia que tengo en la investigación y en el desarrollo de teoría del caso para el defensor, digamos. ¿Pensás que es suficiente? Vos nos comentabas que había 5 equipos operativos de defensa. Sí. ¿Pensás que es suficiente con los auxiliares que hay, o pensás que sería apropiado echar mano a ese artículo que tiene la ley de implementación de la reforma, que habla de la contratación de defensores particulares? Bueno, yo creo que siempre que haya más defensores va a ser mejor, va a ser más eficiente. Hoy en día sé que están trabajando bien, tienen muchos casos, están subrogando, pero
en la medida que, digamos, se puedan hacer, creo que la primera opción sería hacerlo a través de aquí, y para eso está el CAM, digamos. Ahora, si el CAM, en el CAM o el sistema natural de selección de los defensores no podría llegar por alguna eventualidad o cuestiones extraordinarias a cubrir los cargos, y bueno, en extrema necesidad creo que se podría echar mano, pero creo hoy por hoy que están llamados los concursos a las defensorías, que llevado adelante y teniendo en cuenta la urgencia, creo que esa tendría que ser la prioridad. En enero se produce este hecho de la muerte en Villa Gesell, Sí. los muchachos que matan a Fernando. A partir de ahí, bueno, eso lo tomo como ejemplo simplemente, pero permanentemente estamos viendo ejemplos de la postura de la prensa amarilla, la que publica cosas que no tienen que ver en sí con el caso, sino muchas veces, doy el ejemplo del día de visita, cuando el día de visita a los familiares, vemos cómo se llena de móviles fuera de la cárcel y tratan de mostrar cosas que no tienen que ver con la causa, y es decir, tratar de mostrar la vida privada de la familia, de los homicidas, qué mercadería llevan, esas cosas que no tienen que ver en sí, pero de alguna manera están formando una idea en la sociedad, que están logrando que haya una condena social, influyendo en la opinión pública. Las redes sociales tienen un peso muy importante. A la larga, influyen en la independencia del juez. Sí, el juez está sometido a presión. Si usted tuviera que ser abogado o defensor de estos homicidas, ¿cómo harías? ¿Qué harías como para enfrentarte, o sea, no solo con las cuestiones procesales, sino con la opinión pública, con la prensa, que busca una condena? Primero, antes que nada, digamos, tenemos que defender, sabemos que hay un principio constitucional, todas las personas tienen derecho a defensa. O sea, eso es, digamos, inclaudicable. Segundo, digamos, la cuestión de ser homicida o no, lo dejaría por verse. Todavía no tienen condena, digamos, tienen una acusación, todavía no tienen condena. Y con respecto a la prensa, también hace al derecho, o sea, es fundamental la libertad de prensa. No creo que venga por el control, sí, porque yo creo que un defensor, digamos, tendría que lidiar con esas cuestiones y de acuerdo a la estrategia procesal que tome, tanto en el pleito, decidirá si, y también, digamos, si forma parte, sería distinto si forma parte de una estructura de defensa o si es un defensor particular. Si forma parte de una estructura de defensa, creo que lo discutirá con el ministro, con los otros defensores y decidirá si conviene a su estrategia de defensa hablar con el público y en qué términos y cómo, y qué mostrar y qué no, digamos. Ahora, yo creo que lo que no habría que hacer es salir a decir, confrontarle a la prensa como que digamos que la prensa es la causal del homicidio, o porque eso sería, yo creo que eso generalmente va por mal camino. Confrontar a la prensa me parece que no es buena estrategia de defensa, más allá que uno comparta o no comparta lo que en la prensa se diga, porque hace el sistema democrático y nadie puede impedir que la prensa, digamos, manifieste sus opiniones o que la gente que pasa a través de los canales de televisión diga su opinión. Ahora, desde el punto de vista del defensor, el defensor, en base a su estrategia procesal, decidirá si le conviene o no le conviene hablar con la prensa y cómo. Pero eso tiene que estar íntimamente relacionado con la estrategia de defensa que tenga para el caso que le toca. En este caso, obviamente muy grave, con muchas implicancias sociales, políticas, que toca a la sociedad, y bueno, para el defensor realmente va a ser una tarea ardua, difícil. Pero creo que el camino no sería confrontar con la prensa como que el causante de todos los males es la prensa, digamos. Me parece. No una, sino un par de preguntas que están vinculadas. ¿Pudiste ver audiencias en el Centro Judicial Concepción? La verdad, te soy sincero, no he podido ver, intento viajar, he estado trabajando en la Fiscalía. La semana que viene nos
nos llevan a ver audiencia, digamos, por el tema de que está a pronto a implementarse el código, y a partir de ahí pero no fui directamente a ver, vi a través de, digamos, otro tipo de audiencia, videos, logré ver, pero no fui y la vi directamente a la audiencia. ¿Pudiste obtener información acerca de cómo se conforman los equipos operativos? Porque no hay defensoría, sino que hay equipos operativos de defensoría. Sí, está el defensor, los auxiliares defensores y los administrativos, digamos, creo que he estado hablando con algunos defensores y ellos me han dicho cómo están trabajando, me dicen que están trabajando bien, y que con los auxiliares defensores y con los administrativos que, digamos, que juntan la información para darle luego a los auxiliares defensores para que vayan a las audiencias. ¿Y está familiarizado con los, por decirlo así, recursos humanos que tiene el Ministerio de la Defensa para la investigación de los casos en los que decide ser defensa positiva? La verdad que lo que yo me han comentado, me han dicho que tengan recursos como por ejemplo para disponer de una camioneta para ir al lugar del hecho, para disponer Recursos humanos, sí, personal especializado. que tengan, digamos, Técnicos científicos de soporte y de ayuda a la defensa. no, la verdad no me han comentado que tengan directamente ellos, digamos, por ejemplo, lo que tendría el Ministerio Público Fiscal, un cuerpo de peritos médicos a su disposición o que tengo entendido, no sé si lo habrá o no, pero generalmente seguramente está menos desarrollado que lo del... Y la última pregunta, el doctor Valls te hizo un planteo con respecto a la posibilidad de tener los sistemas mixtos de defensa, no con relación a cómo conformar la defensa pública con más concursos, sino si está familiarizado con los sistemas de defensa mixtos, defensa pública y defensa privada. Son sistemas mixtos donde defensores privados pueden integrarse a la defensa pública bajo ciertas condiciones. ¿Estás familiarizado con eso? En Chile creo que hay este tipo de modelo de gestión respecto de que hay defensores privados que ejercen la defensa pública, digamos. Me parece bien, me parece una alternativa. Sí. Ahí viene mi pregunta. ¿Cómo te parece que podría compatibilizarse en nuestra provincia esos modelos de defensa mixta? ¿Debería intervenir el Colegio de Abogados regulando la situación de los abogados particulares? ¿Debería hacerlo solo el Ministerio Público de la Defensa? ¿Cuál sería el modelo o el esquema en el que se pueda hacer compatible defensa pública y privada? No, creo que obviamente... ¿Cuál sería el momento a partir del cual en tu criterio debería echarse mano de este recurso de la defensa? Yo creo que tiene que ver la defensa, yo creo que tiene que ver con una cuestión de estadística, de la cantidad de causas que hay, si la defensa la defensa pública en principio, porque está pudiendo, digamos, cumplir con los requisitos, o está pudiendo dar una asistencia adecuada y eficiente a lo que está asistiendo. Ahora, si no podría y surge naturalmente de estadística, hay superposición de defensores, los auxiliares fiscales no llegan, y bueno, en ese caso se podría recurrir, como digo, como dicen, al tema de la defensa mixta, y sí necesariamente creo que tenía que intervenir el Colegio de Abogados. Yo creo que el Colegio de Abogados yo creo que es el natural, digamos, a través de la que el colega ve naturalmente y se siente representado en el Colegio de Abogados. Entonces, ¿en cuál rol? En el rol de irte a inscribir en el Colegio de Abogados, presentar tu currículum, de decir cuál es tu aspiración, cómo, y a partir de ahí también, obviamente, el Ministerio Público, que finalmente se va a integrar, tendrá su opinión. Pero creo que el primer canal para el colega sería el Colegio de Abogados. Sí. Son dos preguntas. Sí. Una, su opinión personal respecto de la mediación penal. Sí. Y en función de eso, ¿cómo se conjuga la mediación penal, según su opinión, con la función de prevención social que tiene que tener la pena? Uh-huh. Con respecto a la mediación penal, digamos, la mediación penal es lo que hoy en día se posibilita. Yo la veo la mediación penal como algo bueno, digamos, dentro del tipo de vista de la justicia restaurativa, digamos, porque ahí está, digamos, ahí viene la mediación penal como parte de lo que es la justicia restaurativa, digamos. Creo que eso es bueno porque participa la víctima se siente parte del sistema, digamos, la mediación penal es a través de un mediador, claro, no es como una conciliación, sale del ámbito de un mediador imparcial, digamos, donde permite que las partes, digamos, expresen, tienen un grado
emotivo, digamos, que permiten ciertas soluciones que por ahí no se van a lograr dentro del ámbito punitivo de la Fiscalía. Desde ese punto de vista creo que es bueno y creo que es saludable que las personas puedan amigarse con el derecho penal desde ese punto de vista. Yo lo veo correcto siempre y cuando no estemos en presencia de una víctima que no esté en condiciones de afrontar mediación. O sea, una víctima vulnerable o ciertos delitos graves en los cuales no se podría, digamos, llegar a un acuerdo donde tengamos la certeza de que esa víctima está, digamos, resolviendo el conflicto a través de esa mediación penal. Con respecto a lo que me preguntas del tema del fin, la finalidad, bueno, eso es, digamos, es una posición penal respecto a cuáles son los fines de la... que tiene varias funciones. Bueno, yo creo que es correcto, yo creo que la resolución que sale de una mediación penal, yo creo que tiene una fuerza quizás más de la sentencia, porque es un acuerdo de las partes. Seguramente la finalidad social se ha cumplido para ambas partes, digamos. Para la persona que se ha comprometido, digamos, el imputado que se ha comprometido a alguna reparación o algo que salió de esa mediación, y para la persona que se ha sentido restaurada. Y creo que eso, digamos, ese acuerdo que sale de ahí a través de un mediador, tiene una fuerza, digamos, que hace que repare el tejido social. Es decir, vos considerás que el acuerdo que hace entre víctima y victimario, digamos, también tiene un beneficio para la sociedad. Claramente, porque si resuelve el conflicto, lo que vamos a resolver es el conflicto. Lo que la sociedad quiere es solucionar un conflicto que le ocasiona un problema, un ruido dentro del tejido social. Y lo que hace la mediación social es reparar. ¿Considerás que se resuelve el conflicto, por ejemplo, en materia de inseguridad, no afecta el hecho de que esa persona se pueda volver a delinquir? Bueno, digamos, la mediación penal no va a ser un camino que vamos a darle a los delincuentes para que salgan todas las veces. Por supuesto que eso se va a analizar, si ha tenido 1, 2, 3, pero digamos, en principio, yo no creo que, digamos, que una cosa sea incompatible con la otra. No creo que, que busquemos, que digamos que la mediación penal, porque le demos la posibilidad a cierta persona que vaya a una mediación penal, lo tome directamente como la posibilidad de que después vaya y vuelva a delinquir. No es ese el sentido. Una aclaración, Sí. una aclaración con relación a la pregunta de Nadia. Sí. Hablaste de que la mediación no se aplicaría en delitos graves, dijiste. Sí. ¿Cuáles serían esos delitos graves? Porque decir delitos graves puede significar muchas cosas y quiero entender bien la respuesta. Sí, delitos graves. Delitos graves para mí, víctimas menores de edad que no pueden expresarse, delitos de abusos sexuales con acceso carnal, delitos de, obviamente, y ahí tenemos, digamos, la gran discusión que tenemos respecto de violencia de género. Yo creo que lo que marca el límite de víctima vulnerable, digamos, y ahí hay que hacer el hincapié, si estamos dentro de una víctima, pero obviamente... El sistema tiene dos límites en realidad para las salidas, ¿sí? Uno es legal y otro que se basa en el criterio de vulnerabilidad. El legal es el tema del tipo de la pena, es la claro, pena. la pena, sí, está bien. Y el límite es 6 años. 6 años, sí. De ahí para arriba se lo considera excluido del sistema Sí. de salidas. ¿Sí? Por eso me pregunta bien a qué te referías con delitos graves, porque generalmente se habla de delitos graves cuando la pena es superior. Lo que se llama y la exclusión es legal, no es un criterio que tenga que tener el magistrado o el fiscal. Sí, por eso, digamos, dentro de los dos criterios, del legal y el del víctima vulnerable, yo respecto del legal de los 6 años, bueno... Los dos son legales, porque la vulnerabilidad también es el código el que dice que han excluido tales casos. Está bien, digamos, pero digamos, el legal, digamos, los dos son legales, pero el de que marca directamente el 6 años, el otro requiere 6 años, es como más taxativo, digamos, es fácil de interpretar cuando es grave por más de 6 años. Ahora, si hay una víctima vulnerable o no, requiere una valoración del que lo va a decidir. Yo cuando el límite legal de los 6 años de política hoy es 6 años, quizás mañana se reúne y lo cambian y le ponen 8. Pero creo yo que lo que hay que ver para marcar el 6 o el 8, para mí la clave del sistema es víctima vulnerable. A eso me quería referir, digamos. Bien. Sí. Sencilla. No soy del derecho penal. Cuando los veo hablar de procedimiento, ya hace mucho que me pasa, de las ventajas que los nuevos procedimientos van a traer, especialmente la gente que está involucrada ya, que está adentro,
fiscales, los defensores, los jueces, que tienen el peso de la carga permanente del trabajo que tenemos y de la preocupación que tenemos por los plazos. Yo tengo una idea, una impresión de que el procedimiento se vuelve para nosotros, digamos, incluyo, pero en este caso para ustedes, los agentes del derecho penal, un asunto que viene a resolver esta urgencia de tiempo, donde los casos se puedan ir liquidando, y no sé si tenemos presente, bien presente y siempre el fin del derecho penal en este caso. Así me gustó mucho la pregunta de la doctora en ese sentido. Entienda a lo que me refiero, ¿no? Esa posibilidad de liquido, acuerdo. Entiendo que lo que me quiere, a ver si me entiendo lo que me quiere decir, que aparece, o sea, que se ha perdido, claro, que a veces en este nuevo sistema, claro, a ver si que usted me dice que capaz que en este ímpetu de querer, digamos, se pierde cuál es el objeto del derecho penal y se pone en el proceso como solamente, claro, como vamos a terminar como si fuera una factoría. Tratar el desde afuera. Yo creo que, bueno, pienso que no debería ser así. Si alguien lo ve así, está equivocado, porque el proceso es un medio para llegar a una sentencia justa, a una reparación, una paz social. Si los operadores pierden eso, digamos, y ponen el acento en que creemos que estamos haciendo pan, estamos en una factoría, no es el problema del sistema, es el problema del operador. El problema del operador. Entonces, ahí viene ahí viene donde está la preparación del operador, la capacitación del operador. Y si tenemos, digamos, esa conciencia y lo hacemos bien, vamos a llegar más rápido a solucionar el conflicto. Y ahí vamos a tener resultados positivos y vamos a mejorar la imagen de la justicia. Que hoy creo que estamos bastante mal conceptuados dentro de la sociedad. Porque si llegamos tarde, no llegamos, digamos. Justicia lenta no es justicia. Entonces, el problema está en el operador. Si el operador no toma conciencia que este es un medio de instrumental para hacer justicia y cree que sacarse el trabajo, bueno, es un problema del operador. Y entonces ahí hay que trabajar, no en el sistema. Bueno, chao, hasta luego. ¿Estás, Mariana? Bien, todo bien. ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien, gracias. Doctora, la entrevista que te vimos la vez pasada era para juez. Juez de instrucción. Para defensor. ¿Qué te llevó a inscribirte en este concurso para defensor, que es un rol bastante particular, diferente al del juez, ¿no? Sí, totalmente entonces, distinto. Te hemos visto como en un postulado para juez y ahora contanos qué te ha llevado a postularte para defensor. Bien, bueno, por supuesto que uno en el ejercicio de la profesión, el rol que por ahí mayormente uno ejerce es el de defensor, es el que uno tiene, digamos, la mayor capacidad o la mayor cantidad de casos llegan. Generalmente uno ejerce el rol de la defensa, si bien también uno como abogado se prepara incluso también para ser querellante, que bueno, podría ponerlo o situarlo de la vereda del frente, a diferencia del juez, bueno, que ya es un tercero imparcial que tiene que resolver entre estas dos partes. Me parece que el rol de defensor, en mi experiencia personal, me ha significado muchas alegrías, en el sentido de que muchas veces o muchos casos por ahí que uno veía que había una acusación realmente injusta o había cuestiones de novedad a nivel académico o a nivel doctrinario, te da muchas posibilidades de estudiar los casos y bueno, me ha servido también por supuesto para desarrollarme y ser un mejor abogado o defensor. ¿Parece que el rol de la defensa se ha visto modificado ahora con el nuevo Código Procesal? ¿En qué sentido, si fuera así? Sí, en todo sentido, digamos, ahora con el tema de la inmediación, de las audiencias, bueno, hace poquito, por ahora en Capital no está en vigencia el sistema, digamos, el nuevo sistema, pero sí hay algunos jueces que lo aplican, como también algún juez de la Cámara de Apelaciones, que tenemos ya el sistema de audiencias adversariales, en donde para mí me parece fabuloso. ¿Por qué? Porque uno
lo prepara el caso, va con su cliente, va con, bueno, con el público, la gente, la familia del imputado, está el fiscal del otro lado, uno presenta, en este caso era un caso por una, digamos, yo había apelado una prisión preventiva, que la consideraba excesiva, y uno tiene la posibilidad de explicar bien, digamos, teniéndolo al fiscal a la par y teniéndolo al juez enfrente, explicar bien por qué la consideraba que era excesiva, y lo que me parece todavía más importante, que en la misma audiencia el juez lo resuelve. O sea, este sistema de ahora le permite a uno como abogado hacer una defensa mucho más eficaz, mucho más rápida, obviamente en el caso que corresponda que así sea. Así que la verdad que esperamos con ansias la llegada, que ya está a la vuelta de la esquina, del nuevo código, para poder empezar a desenvolver todas estas destrezas de litigación que, bueno, que son las que requiere y exige el nuevo sistema. Sí, doctor. Mi pregunta tiene que ver con el uso de las redes sociales por parte de los magistrados, funcionarios, defensores, etcétera, etcétera. Por ahí nosotros tenemos acceso, no es que abuse, pero muchas veces uno por ahí ve funcionarios judiciales haciendo algún exhibicionismo, cosas que tienen que ver con su vida privada, con su intimidad. Es decir, cuando por ahí la imagen que la sociedad quiere de su magistrado, de su defensor, es otra la imagen. Es decir, ¿qué es lo que piensa respecto de esta situación? ¿Cómo? Bien, bueno, yo tengo una opinión formada al respecto, porque de cierta forma uno por ahí se lo plantea. Bueno, uno ahora tiene un rol de abogado y es un rol de abogado, y ya llegar a la magistratura, ya sea como defensor, como fiscal, como juez, conlleva varias cuestiones, digamos, como ser, uno no puede tener ni siquiera una exposición pública, no en las redes, con más razón en las redes, porque hoy las redes, bueno, significó después de la revolución industrial, la revolución más importante que hemos tenido. Entonces, más allá de que las redes sociales va de suyo, uno no puede tener una exposición, no debe tener la exposición, tampoco lo puede ser incluso en la misma vida diaria, digamos, no es lo mismo por el rol que uno ejerce, por el respeto que uno tiene que impartir con sus conductas, porque una persona habla no por sus palabras, sino por lo que hace, por su conducta, por lo que hace. Lo mismo me parece a mí que hay que trasladarlo al terreno de las redes sociales, y bueno, sí, tendríamos que dejar, digamos, el juez no debería, ni el defensor ni el fiscal, tener esa exposición en redes sociales, es mi opinión por lo menos particular. ¿Qué conoces de la implementación de la reforma en el Centro Judicial Concepción en cuanto a equipos operativos, número de audiencia? Bien, en Concepción se viene, bueno, el año pasado sobre todo tiene el pico que llegaban, por lo que he visto, a tener hasta 50 audiencias diarias, he llegado me han comentado, digamos, yo no ejerzo en Concepción, pero bueno, por ahí uno se intenta informar, han tenido un pico de hasta que llegar a tener 50 audiencias en el día. Por ahí hay que ver mucho, usted me pregunta en relación solamente a la defensa. A la defensa, solo a la defensa. Lo que sí también, por ahí es un dato a tener en cuenta, es el crecimiento que hubo de la defensa pública en cuanto a porcentaje. Eso también por ahí varios colegas que están en Concepción me han transmitido esa inquietud de que había menos casos, digamos, de abogados particulares, y la defensa pública como que ya estaba abarcando más o menos un 70% de la casuística que había, esto según lo que más o menos uno hablaba con colegas que ejercen en Concepción. Por ahí este dato puede llegar a ser alarmante, sobre todo para el que vive, digamos, de la profesión, pero también uno entiende que estamos en un contexto económico de una situación que también se ve acá en Capital difícil, con una economía que está estancada o quizás en franco disminución, digamos, a nivel de gasto. Entonces, bueno, por ahí uno lo entiende por ese lado. Esperemos la implementación de la defensa mixta, donde el Estado contrate abogados para que ejerzan la defensa en un caso particular, tratándose de personas con capacidad económica limitada, como dice la ley,
y con intervención del Colegio de Abogados. Me parece perfecto, incluso hubo un proyecto acá en Capital, me acuerdo que yo me inscribí incluso en ese listado ad hoc que se llamaba para defensores ad hoc. Sí, también en el sur. Pero bueno, no se llegó a implementar, pero me parece fabuloso porque hay una necesidad, digamos, hay una creciente necesidad de defensores, y obviamente no hay sistemas que dé abasto cuando ya se torna, digamos así, tanta cantidad de casos, y es una buena salida, una buena alternativa la implementación, y no es tan difícil, digamos. No es tan difícil, incluso quizás es más a nivel número, que siempre por ahí puede ser importante en cuanto a lo que es la implementación de normas. Uno tiene que, no, está bien, hagamos esta ley, pero ahí tiene que haber un presupuesto que la respalde. No es algo que llevaría mucho presupuesto. Quizás creas más defensoría, hasta sería más caro que pagarle a un abogado particular para que ejerza ese rol público de defensor público, digamos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Has concursado para cargo de juez? ¿Así? Sí. ¿De fiscal? Sí. ¿Y de defensor? Sí. ¿Has procurado acceder a la magistratura en tres funciones que tienen diferencias sustanciales? Sí. En cuanto al desarrollo de la actividad, el tipo de trabajo y el involucramiento que hay que tener con cada caso. ¿Motivado en qué? Tus motivaciones personales. Sí, no, Para considerar que era conveniente y adecuado participar de concursos tan diferentes en cuanto a la función o el rol que vas a ejercer. Esa es la primera pregunta. Bien. Me parece que el abogado particular, en cierta forma, ejerce a lo largo de su carrera, de hecho, fuera obviamente de lo que es ser juez, pero tanto como fiscal como defensor, incluso el mismo defensor a veces en los casos de pobreza se presenta como querellante, digamos. Es distinta, como usted lo decía, digamos, la finalidad, el contenido y la preparación de cada caso según cuál sea el rol que uno asuma, pero en mi caso particular me siento preparado y sé que digamos, estoy capacitado para ejercer, digamos, tanto el rol como defensa como el rol de fiscal, y cada rol tiene su cosa, digamos, su parte linda, y bueno, también una parte que por ahí no puede llegar a ser lo más que a uno más satisfacción le dé, pero yo me creo capacitado para ejercer los dos roles, digamos, dentro de un proceso, bueno, más adversarial. ¿Conoce el funcionamiento de las audiencias en Concepción? ¿Tuvo oportunidad de ver audiencias en Concepción? Sí, he visto algunas audiencias en Concepción, me han comentado también varios colegas que siempre, digamos, intento... Sobre lo que usted ha visto, Sí. ¿qué es lo que ha visto? ¿Qué impresión le ha causado el sistema desde el punto de vista del rol del defensor? Y me parece que en este rol adversarial, como que incluso hasta el defensor tiene... es más beneficioso para el defensor, digamos, este nuevo sistema, y por ende para el imputado, lo cual es correcto según nuestra Constitución y todos los tratados internacionales. Porque uno está, hoy por hoy, con el sistema de escriturismo, antes en Concepción con el escriturismo, el defensor iba y dejaba un escrito en la fiscalía, y bueno, después el fiscal lo contestaba, a veces iba al juez. En cambio, hoy tiene la posibilidad de ponerse prácticamente a la par del fiscal, argumentar, litigar a la par del fiscal, y bueno, y que tenemos un juez ahí que en audiencia nos va a estar resolviendo el caso según los argumentos que cada uno dé. Por ese lado lo veo muy bueno al sistema de audiencia y de litigación. Y la última, en términos de gestión del ejercicio de la defensa, usted sabe que hay posibilidades de hacer defensas negativas o defensas positivas. Las positivas con mayor complejidad en la gestión de los recursos para la investigación. ¿Cómo gestionaría eso? ¿Qué información tiene acerca de los recursos que hoy tiene la defensa pública para el desarrollo de esas investigaciones y cómo lo haría usted? Y bueno, habría que analizar cada caso, porque como usted lo dice, conlleva un gasto económico que tendría que, digamos, ser de parte del Ministerio de la Defensa. ¿Usted está familiarizado con cómo está estructurado eso actualmente en el Ministerio de la Defensa? ¿Sabe cómo está organizado? ¿En qué sentido? ¿Qué recursos tiene la defensa? La parte administrativa no, pero un poco por ahí sé que, porque el código lo prevé, que la defensa puede también hacerle pedido para generar medidas al juez. Yo, por ejemplo, quiero como defensor, quiero hacer una pericia sobre algún tema determinado, lo puedo plantear ante el juez, y el juez lo resolverá si es procedente, si es una prueba que realmente va
va a ser una prueba de calidad para sumarla al proceso. Pero sí me parece importante, y ahí también está la gestión del defensor, que utiliza esos recursos en buena y debida forma. Gracias. No, gracias. ¿Pensás que la tarea del defensor se va a ver facilitada cuando concurra a la policía a partir de alguna norma en el código? En cuanto a la atención, en cuanto... Digamos, debería, pero en la práctica obviamente no es lo mismo la presencia de un fiscal que un defensor ante la policía. Pero me imagino que con el andamiaje del sistema, bueno, más acá en Capital, ahora veamos a ver cómo empieza a funcionar. Yo creería que en un futuro debería ser así, y esperemos que así sea. Pero la pregunta, perdón, doctor, Sí. apunta, hay herramientas en el código para que eso no sea así. Entonces la pregunta es, ¿cómo en el ejercicio del cargo de defensor harías uso de esas herramientas? Y apersonándome usted me dice en la policía, Sí, en la comisaría en la directamente, comisaría, claro, porque por te pide, supuesto. te otorga Sí. la ley la posibilidad de que están obligados en las 24 horas del día a contestar los informes. Por supuesto. Cosa que sabemos que, digamos, no ocurre. Incluso uno como en la abogado, práctica como abogado particular también lo puede hacer. Sí, sí, pero sí. en la práctica no es así, digamos. El fiscal sí, pero el defensor y el abogado particular en la práctica no se da. ¿En cuál práctica? Y que yo, por ejemplo, me presente en la comisaría como abogado particular y solicite el informe. Pero Digamos. estamos planteando la hipótesis de que estás haciendo la defensa. Y estás en Sí. el ámbito de control donde está vigente la norma. ¿Cómo lo haces? Y si veo que si yo pido, digamos, y no me presentan no me dan el informe, me voy al juez. Gracias. No, por favor. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias, chévere, hasta luego. Gracias, doctor. Y hablar, claro, así. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vas a quedar? Doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hola, doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctora? Doctor, ¿estás en una charla ahora? Sí, actualmente Elevado, concurso 202. Están en la espera, digamos. 202 me parece jugado de instrucción de la segunda nominación del sur, de Concepción. Están ahí a la espera de la definición. Sí, sí, Bueno. un poco nervioso, ansioso también. Sí, se sumaron los que están acá. Oh, La luz. Ahora se va a poner más, A capela. menos incisivo. Luis Marchetti A capela. Luis Marchetti no apagó la luz. Doctor, contanos, respecto a tu visión con la implementación del sistema adversarial, cómo se está dando actualmente en Concepción, y si a vos te parece que la defensa ha tomado un rol nuevo o no en este contexto. según lo que yo conversé con gente de allá de Concepción, de acá del Ministerio Pupilar, y como yo lo veo desde afuera, también nos llevaron para ver algunas audiencias, está funcionando en forma excelente. Por supuesto que es un aprendizaje de todos los días y hay algunas cosas que no van a salir desde el primer momento a la perfección, pero teniendo en cuenta lo difícil que es el cambio de cultura, el cambio, digamos, de las tecnologías, la aplicación de un nuevo sistema, se está llevando en forma extraordinaria. Y hay una articulación muy buena entre los ministerios pupilar, el fiscal y la Corte Suprema. De manera tal que se está saliendo adelante en forma, yo diría, extraordinaria para lo que uno por ahí esperaba anteriormente. Esperemos que eso también se replique acá en Tucumán, la experiencia. Y en cuanto al rol del Ministerio, o sea, de la Defensa Pública, la mejor de las referencias. Tengo entendido que dentro de todo el esquema judicial, la Defensoría Pública es lo que más rápido se adaptó y está siendo, creo yo, bastante decisivo en las audiencias. He estado leyendo algunas de las estadísticas y más o menos interviene en el 60, entre el 60 y el 70% de todo lo que son las audiencias con excelentes resultados, logrando por ahí para los imputados y bueno, generalmente para los imputados, que es la actuación preponderante de la defensa, muy buenos resultados, perdón. No sé si...
Claro, sí. Yo que quería profundizar en la idea de que si a vos te parece que hay un cambio, digamos, del rol de la defensa en este contexto, más allá de cómo se están desempeñando hoy actualmente, sino en el sistema, si el sistema... Me parece que sí. Actualmente hay un rol mucho más activo en una defensa que hasta incluso hace sus propias investigaciones. Ahora tiene un rol por ahí más activo en cuanto a la teoría del caso. Lo que normalmente hacía la defensa pública era una teoría del caso negativa que se limitaba a contestar lo que el fiscal proponía, a negar los hechos, a esperar que el fiscal lo pruebe, y si no lo probaba, ese era el punto fuerte de la defensa. Actualmente está funcionando en la manera que presenta teoría del caso propias, que las intenta probar, y bueno, en muchos casos son bastante exitosas, lo cual es un cambio de cultura bastante importante. Doctor, ha tenido participación en otros concursos para otros cargos, Sí. en los que el perfil que se busca es diferente, juez, fiscal, defensor. En particular, ¿cuál es tu motivación para concursar por este cargo? Y si pudieras hablar de vocación. Y yo creo que de lo vocacional, lo que más me gusta es la defensa pública, particularmente porque permite encarar el proceso de diferentes ópticas, generalmente según los intereses de los clientes de los defendidos, y permite a su vez, digamos, tanto la defensa como la querella. Entonces es una visión un poco más abarcativa, y después también porque es el desafío más grande. La defensa es el órgano en general más débil, que no tiene poder de decisión como sí lo tiene la fiscalía, y por supuesto ni hablar de los jueces. Entonces el desafío por ahí es más interesante, porque muchas veces los esfuerzos que tiene que hacer la defensa son mayores y los réditos son por supuesto más satisfactorios cuando se consiguen los objetivos. Me hago una segunda pregunta. ¿Estás familiarizado con, vos hablaste de defensas negativas, defensas positivas, con investigaciones propias? ¿Estás familiarizado con la gestión de los casos cuando las investigaciones las lleva adelante la defensa en un marco de defensa positiva? ¿Sabes cómo se están gestionando? ¿Con qué recursos cuenta la defensa? ¿Cómo se trabaja en esas investigaciones? Y eso forma parte del nuevo paradigma en el rol de la defensa. Esta posibilidad de hacer sus propias investigaciones y obtener una defensa positiva con teoría propia. ¿Cómo se gestionan estos casos? ¿Estás familiarizado? ¿Cómo lo harías vos en base a lo que conoces que son los recursos que tiene la defensa en Concepción? Con exactitud, precisamente no le puedo decir con qué cantidad de empleados cuenta una defensoría allá en Concepción, pero por ejemplo acá en Capital, que yo trabajo en una defensoría penal, contamos con un número de empleados suficiente para poder hacer las citaciones a todos los testigos, a las víctimas, a los imputados, las familias, conversar con ellos del caso, preguntarles qué es lo que saben, qué es lo que han visto, y en base a eso formular una teoría. También contamos en la defensa, y esto es tanto allá como acá, con profesionales que forman parte de equipos interdisciplinarios, que son biotecnólogos, licenciados en criminalística, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, que permiten un abordaje más amplio e integral, digamos, en miras a la fijación de estrategias defensivas. Y en ese sentido se permite abordar lo que son las teorías del caso positivas, que antes no podíamos, porque antes no contábamos con recursos que nos permitan llevar adelante investigaciones propias, además del poder que ahora tiene el Ministerio de la Defensa al poder darle órdenes a la policía, poder hacer mucho más expeditas las citaciones, lo que antes no pasaba. Entonces en ese sentido es mucho más fácil que lo que era antes, y en Concepción creo que lo están haciendo bastante bien, y acá en Tucumán, en Capital, estamos en camino a eso. La última pregunta, perdón, es una cuestión personal. Una cuestión, mencionaste que hay un porcentaje de entre el 60 al 70% del total de audiencias. Del 6 de mayo al último día del mes de febrero hubo 3.454 audiencias en Concepción. Sí. Calculando un 60 o 70% de eso que se lleva a la defensa, implicaría una carga de trabajo muy grande para el defensor. Vos vives
acá en Capital. Capital, sí, sí. ¿Pensás conveniente o necesario radicarlo de la jurisdicción donde ejercería la función o te parece que no es una condición que tenga que ver con la gestión que llevarías adelante? Yo creo que se puede hacerlo y de hecho hay otros magistrados que lo hacen desde acá de Capital y se trasladan todos los días. Pero en mi caso, y como ya lo dije en entrevistas anteriores, si tuviera el privilegio de ser elegido, creo que en el corto o mediano plazo me trasladaré a la ciudad de Concepción. Me parece que es mucho mejor y aparte para cualquier urgencia es mejor, conveniente estar ahí y evitar por supuesto los peligros de que es salir a la ruta. Gracias. Me queda una duda respondiendo a la pregunta que hizo el doctor Sánchez. Cuando le preguntó por qué concursaba para juez fiscal y defensor, y usted ahí se manifestó que su vocación es la defensa. Sí, sí. Y que, entonces yo le hago otra pregunta, completando esa, y sobre todo teniendo en cuenta que usted tiene una terna para juez de instrucción. ¿Por qué concursa para juez de instrucción o para fiscal si su gran vocación es la defensa? Dentro de todas las posibilidades de actuación que hay en el sistema penal, creo que mi preferida es la de la defensa, pero también me gusta mucho lo que es la fiscalía, concurso para ello, y por supuesto también me gusta mucho lo que es la parte jurisdiccional. Yo creo que puedo brindar puedo brindar cosas positivas para el sistema en cualquiera de las partes en las que me toque actuar, tanto para fiscal, juez o defensor. Sí, doctor. Cuando una mujer concurre a la OVD a hacer una denuncia, el equipo interdisciplinario de la OVD te hace un informe. Sí. Un informe que tiene un alto valor probatorio conforme a la jurisprudencia de la Corte. Sí. Y es en base al cual el juez muchas veces dicta medidas cautelares. Sí. Pero entonces esa prueba es tomada sin intervención del supuesto imputado. Nosotros sabemos que muchas veces pasan por la estrategia de los abogados. Una forma de resolver rápido el problema es ir y que la OVD, que resuelve el problema en la OVD. Sí. ¿Vos no pensás que ese tipo de prueba está afectando principios constitucionales, en el caso del imputado, debido proceso, una decisión basada en una denuncia, en algo unilateral? Yo creo que interpretando con perspectiva de género el expediente, el legajo en este caso, tenemos que darle preponderancia a ese tipo de pruebas. Por supuesto que desde la defensoría, desde el rol de defensor, voy a tratar de quitarle valor en favor de los imputados, pero yo creo que en general es válido. Yo otra pregunta, pero más en vista a esta respuesta tengo que preguntarte. ¿Vos crees que la justicia tiene que estar dirigida hacia una perspectiva o hacia otra? ¿A perspectiva de género? No, X perspectiva, ahora es género. ¿Tiene que estar dirigida a una perspectiva o tiene que ser imparcial? Yo creo que la imparcialidad es la virtud de la justicia, pero también tenemos que tener en cuenta que hay grupos vulnerables que se encuentran en una situación de desigualdad estructural, entonces deben ser ayudados mediante medidas positivas, la discriminación inversa, la acción afirmativa y la perspectiva de género, en ese sentido coadyuva para ello. Entonces es importante tener esa perspectiva, no solo para la mujer, también para los colectivos LGBT, también puede ser para las personas que pertenecen a comunidades indígenas, ancianos, niñas y adolescentes, que son todos los grupos vulnerables. Personas con discapacidad. ¿Y cómo, Personas con capacidades especiales. ¿Cuál es tu posición respecto del aborto? Con respecto al aborto, De los derechos del niño. tengo una posición un tanto con matices. Yo creo que
en algunas circunstancias el aborto debe ser permitido sin lugar a dudas. Por ejemplo, cuando está en juego la dignidad de la mujer porque es víctima de una violación, o cuando pertenecen a grupos extremadamente vulnerables que no han tenido posibilidad de acceder a lo que es la educación sexual, y que a su vez eso lo lleva a ser todavía más vulnerables. Entonces en ese caso creo que debe ser aceptado. Yo quiero preguntarle, ¿qué siente usted frente al derecho penal? ¿Por qué ese derecho? ¿Qué siente con ese derecho? Y a mí me encanta, la verdad. Se dice que quien trabaja en lo que le gusta no tiene que trabajar un solo día de su vida. Desde esa filosofía yo encaro mi labor cotidiana, me preparo para esto, he realizado cursos, charlas, leo libros, me capacito permanentemente para dar lo mejor en el ejercicio diario de la profesión. Me tocó principalmente en Fiscalía y ahora en estos últimos 2 años en la defensa, y la verdad que es algo que me llena y me gratifica cuando viene un defendido y le dice gracias doctor por la ayuda. A mí me gratifica. También me pasó en Fiscalía con víctimas a las que le dimos ayuda, que fueron también bastante gratificantes. Yo creo en ese sentido que el derecho penal y el derecho procesal penal son las herramientas que tenemos que usar para poder aplicar, digamos, nuestra vocación de ayudar a la gente. En mi caso puntual lo veo así. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias. A ustedes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Lo viste en otra entrevista? En la anterior. En la anterior Sí, fue ahí. Doctor, contanos por qué te postulas ahora para ser defensor. Distinto al concurso anterior. Bien, en realidad yo me concurso todo lo que sea penal, ya sea juez de instrucción, fiscal de instrucción o defensor. ¿Puedo tomar algo? Sí, o defensor, como en este caso, oficial. La razón es porque me apasiona el derecho penal y porque en realidad yo creo que el nuevo sistema necesita de todos los operadores en el rol que nos toque. Sí, tengo el ejercicio profesional libre desde que me recibí en el foro penal. ¿Cómo ves la implementación del nuevo código en Concepción y si te parece que la experiencia se va a replicar en Capital? Yo ya tengo experiencia en Concepción en varias audiencias y ojalá se replique. Y se replique con todo el... Sé que allá van más adelantados que en Capital. Esperemos que el 6 de mayo, cuando arranque acá en Capital, sea con la misma intensidad. ¿Qué factores crees vos que contribuyen a que en Concepción haya sido exitosa la experiencia? Yo desde la prueba piloto que fue en aquel entonces y que después que quedó media trunca y que después se volvió a retomar, yo creo que tiene que ver con la cosmovisión de la sociedad, que son, si bien están dentro de la misma provincia, son dos sectores diferentes. El hecho de que allá también litigar es más fácil, porque cuando uno llega todos te conocen. Hablando a los campechanos, sería como más familiar. Montero también es lo mismo. En Concepción todos nos conocemos. Así uno no haga familia, ya te ubican, aunque haya dejado un solo escrito, ya, doctor, ya está el escrito para que lo retire. Acá es raro que pase eso en la capital. Yo creo que eso ha influido mucho el recurso humano. Algo para distender, había juzgados en familia, por ejemplo, que iba cualquier abogado y había empleados que ya le decían lo suyo está para tal cosa, retiro el oficio, doctor, ahí empleados tienen muchísima memoria, ¿verdad? Sí, pasa eso en Concepción. o si no te decían, doctor, ¿por qué no vino si está hace 2 días? El oficio, la cédula. Queda en Osaya el doctor. Doctor, Sí, ¿qué tal, doctor? Quiero hacer una pregunta. Usted dijo algo que sonó, por lo menos para mí, quiero interpretar bien, muy genérico cuando dijo se concursan diferentes cargos, todos del foro penal, y me interesan estar en todos los cargos, disponibles para cualquier función o rol. Pero claramente hay condiciones de idoneidad que son diferentes y perfiles diferentes. ¿Cuáles son las diferencias que adviertes entre un rol y otro y por qué te consideras capacitado para estar en cualquiera de los roles?
En particular, en este, concretamente en este, porque es donde más experiencia tengo. Desde que me recibí, incluso cuando ejercía la procuración, siempre ejercí en el foro penal. Y siempre de abogado defensor privado o querellante por la víctima. Es verdad que son roles totalmente diferentes, pero yo creo que este sistema, el nuevo código, sí tiene un punto en común entre ser fiscal, ser defensor o ser juez. ¿Y cuál es el punto en común? El cambio de lógica. El cambio de lógica en que todos tenemos que contribuir desde nuestro rol si queremos sacar adelante el sistema. Sí, es verdad que las condiciones son totalmente diferentes, pero yo creo que eso es en cuanto a lo jurídico, no en cuanto al aspecto humano. Porque si un abogado, por ejemplo, en la nueva lógica, yo presento un escrito, por el viejo sistema yo no le llevo el escrito o el pedido al fiscal. En la nueva lógica juega mucho la buena fe. Entonces le presto el escrito o le aviso telefónicamente, personalmente, al fiscal, por ejemplo. El juez de instrucción, usted me pregunta por qué los roles. El juez de instrucción tiene que tener otra lógica también, porque va a estar más en inmediato con los dos actores, con el defensor y con el fiscal. Otra pregunta, con relación al funcionamiento de la defensa pública. Hay una nueva organización de la defensa pública y esa organización le sirve al defensor en el ejercicio para hacer opciones cuando decide estrategias, opciones de defensa negativa, opciones de defensa positiva, y lo obliga a gestionar recursos para poder cumplir con esos esquemas o modelos de defensa. ¿Tiene información y está familiarizado con cuáles son sus recursos, con qué cuenta la defensa y cómo lo gestionaría en un esquema de defensa negativo, en un esquema de defensa positivo? Desde la óptica de la defensa pública. Sí. Y también la puedo trasladar a la defensa privada, si bien son diferentes las posibilidades, diría. Desde la defensa pública, lo primero que tiene que tener un defensor oficial es la estrategia del caso, la teoría de su caso. De acuerdo a su teoría del caso, va a ver qué es lo que gestiona, siempre ejerciendo una debida defensa. Tiene la posibilidad la defensa pública, por ejemplo, de ponerse telefónicamente con los otros operadores que son auxiliares, como la policía, el cuerpo médico forense, a los fines de preparar la estrategia que sea sólida de su caso. O sea, esos recursos están disponibles ahora con mayor razón en este sistema, que no se lo veía tanto en el anterior sistema, que era todo un poco más cerrado, como era todo escrito la parte de la instrucción. Con el nuevo sistema ser oral se necesita mayor celeridad. Esa celeridad se le da a través del mayor flujo de comunicación. ¿Qué opina usted de la posibilidad de organizar modelos de defensa pública combinados con defensa privada, lo que se llaman los modelos de defensa mixta? Sí, me parece perfecto, porque para aquel profesional, o sea, lo que va a llevar con el nuevo sistema es que la mayoría de las personas que litiguen como imputado y buscan un defensor, generalmente van a buscar un defensor público. Entonces la defensa privada se va a ver un poco resentida, porque la mayoría va a ir a buscar la defensa pública. Va a llegar un momento que los estudios, por ejemplo, particulares no se preparen para tener su nueva estructura adaptada al nuevo sistema. Van a tener que pensar si siguen litigando en el foro penal. Entonces me parece muy importante que haya así no se esté dentro del Poder Judicial, no se esté dentro del Ministerio Público de la Defensa. Es muy importante siempre a contribuir a que el sistema salga adelante, o sea, el sistema adversarial. Me parece perfecto que haya forma de trabajo conjunta. ¿En qué momento o por qué motivo o circunstancia debería habilitarse un esquema de defensa mixto? Pueden haber causas complejas. Había una propuesta, por ejemplo, cuando uno se estaba por instalar acá, nosotros los abogados particulares nos inscribimos para ser defensor ad hoc en el Colegio de Abogados. Y ahí íbamos a estar, iba a ser una mixtura, porque íbamos a ser privados, pero a su vez íbamos a depender de un Ministerio Público de la Defensa. Y era importante para ayudar a que se decomprime y se saquen las causas del sistema que va a quedar después del 6 de mayo entre paréntesis sin vigencia. Y más allá de este requisito de inscribirse, ¿conoce otras características de cómo iba a funcionar el sistema? ¿Cómo se iban a asignar casos, por ejemplo?
¿A partir de qué momento se va a tomar decisiones de asignar casos? Lo que yo sabía que esa lista está actualmente en la Defensoría, en el Ministerio Público de la Defensa. Iba a ser por sorteo, la asignación de defensores ad hoc. Lo otro desconozco porque quedó en la lista del Colegio de Abogados, que de ahí a su vez de esa lista lo que hemos reunido los requisitos con la documentación que avalaba que éramos defensores en la parte privada, hemos quedado 120. De esos 120 se le cruzó la comunicación al doctor Washington Navarro, al Ministerio Público de la Defensa. Hasta ahí sé cómo llegó el tema de la defensa privada a los fines de prestar servicio en causas con la Defensoría, con la Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa. Eso es lo que los colegios nos hemos quedado en el pedido de que se presenten y hemos elaborado la lista, pero falta esa tarea también. En la experiencia como litigante, ¿has notado eso de que la defensa pública avanza mucho sobre los defensores particulares? Lo comentan los colegas, lo ves vos cuando vas, que realmente cada vez menos trabajo para el abogado particular. Se da la particularidad que sí se lo nota, porque en el fuero penal los que hacemos de la defensa privada penal nos conocemos todos. Entonces se nota, y lo particular es que siempre, en la mayoría de los casos, comienza con la defensa pública, el imputado. Sea por el motivo, puede ser por cuestión de recurso económico, sea porque siempre está el defensor a disposición del Ministerio Público de la Defensa, y después tal vez buscan un defensor particular. Si es la bisagra, como decimos nosotros, si quedó en libertad, generalmente no busca un defensor privado. Si quedó aprendido, detenido, con prisión preventiva y tiene la posibilidad económica, se da el quiebre que busca un defensor privado. Es así. Muchas gracias. Hola. Hola, ¿Cómo están? ¿Bien ustedes? Pero el otro está mejor. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Están ahí en la eterna espera. Muchas gracias. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias. Hemos tenido tres de los entrevistas, tres que están en la terna, hemos entrevistado y acá, han tenido buenos concursos todos. Gracias. Doctor, Sí. te hemos visto en la entrevista y en la terna que estás para juez, ahora estás para defensor. Contanos qué te llevó a concursar para, en este caso, la defensoría, que es un rol distinto al que me contabas en la entrevista para juez. Para juez. Y ¿cómo ves vos ahora el rol de la defensa en este sistema adversarial? Bien. Concepción. En Concepción, sí. Bueno, lo que me motivó a concursar para defensor es que, bueno, yo vengo de la profesión liberal, del ejercicio profesional, y bueno, yo hace ya 20 años que vengo ejerciendo en distintos fueros, digamos, y últimamente en penal. Y bueno, la función del defensor no cambia mucho de lo que es la defensa pública privada, únicamente que es una institucional y otra es particular. Y bueno, el rol de la defensa es uno de los roles, digamos, del sistema, digamos. Es decir, para uno poder jugar este juego de roles, tiene que saber lo que piensa el juez, tiene que saber lo que piensa el fiscal, tiene que saber cómo piensa un defensor para poder hacer los planteos y poder entenderlo el juego, el sentido del juego, cómo hay que pararse, digamos, en la cancha, sobre todo en el nuevo sistema adversarial, que es uno tiene que tener una teoría del caso, tiene que tener estrategia, tiene que tener habilidades, tiene que tener fortalezas para poder lograr que la verdad que uno invoca en la teoría del caso de uno sea la que triunfe. Bueno, eso es el fundamento. Y el rol de la defensa en el nuevo sistema tiene que ser un rol proactivo, tiene que ser la defensa en el sistema viejo tenía un rol pasivo, siempre estaba a la espera del vencimiento de los plazos, de que se prescriba la causa, de quedarse al quedo y esperar que el fiscal haga las cosas y que la causa se quede. Entonces, en el nuevo sistema, el nuevo proceso tiene que tener un rol activo, proactivo, buscar las evidencias,
ver la teoría del caso, analizar cuál puede ser la mejor estrategia para poder llegar a ejercer el mejor derecho de defensa del imputado y bueno, y jugar, digamos, haciendo que se respeten las garantías del imputado, la garantía constitucional. Doctor, ¿qué opina usted la participación de los magistrados o de los funcionarios, la participación activa en las redes sociales, mostrando, digamos, la vida personal, íntima de la persona? Claro. ¿Cuál es la imagen que la sociedad pretende ver? Sí, yo creo que los magistrados, los funcionarios tienen que ser muy cuidadosos, tienen que ser muy prudentes, digamos, en cuanto a esos temas, porque la sociedad los está observando, los está viendo, y yo por ejemplo particularmente tengo un perfil bajo en ese sentido, pero creo que hay que hacer oído a lo que dice el Código Interamericano de Ética Judicial, que es un código de ética que sirve para toda la magistratura, en el cual establece ahí los lineamientos de que no solo uno tiene que ser, sino también parecer ante los ojos de la sociedad, porque la verdad que, y sobre todo en la justicia penal, que es la vidriera, digamos, de lo que es el Poder Judicial, porque todos los casos sensibles y todo están vistos por la sociedad. Entonces yo creo que uno tiene que tener una actitud prudente, no por eso va a dejar de tener una red social, pero tiene que tener un perfil bien prudente en ese sentido. Sí. 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 Pregunta inicial. Vos mencionaste claramente modelos de defensa o de ejercicio de la defensa diferenciado, defensa positiva, defensa negativa, sí. Un trabajo diferente en el rol sí. del perfil del defensor. Sí. ¿Estás familiarizado con cuáles son los recursos con los que cuenta el Ministerio Público de la Defensa actualmente para gestionar las propias investigaciones? Y si existieran, ¿cómo lo gestionarías? Y si no existieran, ¿cómo lo gestionarías? Sí, bueno, el código lo que establece es que le da las facultades a la defensa a utilizar los mismos recursos que cuando cuenta la Fiscalía, es decir, poder usar el ESIF, la Policía de Investigaciones Judiciales, para hacer pericias, para hacer una serie de actos que son necesarios para buscar evidencia para defenderse, digamos. Si en el caso, sí. Ahí, en ese punto, sí. Como estrategia, sí. Siendo que esos cuerpos periciales pertenecen al Ministerio Público Fiscal, sí. Parte contraria. A la contraria. Como defensor, ¿optarías por hacer uso de esos mismos recursos, siendo que uno de los cuestionamientos más grandes que hay a ese tipo de pericias oficiales del Ministerio Público es que al pertenecer al Ministerio Fiscal, sí. La objetividad se cuestiona? ¿Utilizarías esos recursos? ¿Te parece esa la solución? Digamos, trataría de no utilizarlo porque no, digamos, no, o sea, si tendría otra alternativa, buscaría otra alternativa, ya sea con convenio con otras instituciones, que el Colegio de Abogados haga un convenio con algunas instituciones y que presten servicios similares o peritajes de distintos tipos, porque yo creería que por ahí uno puede puede tener un temor ahí de que no sea objetivo la pericia o la medida esa que vaya a hacer la policía de Telecif o lo que sea. ¿Y tenés conocimiento de si el Ministerio de Defensa ya tiene algún equipo constituido? No, estuve hablando con uno de los defensores allá de Concepción, el doctor Canata. Bueno, él me comentaba que están divididos en grupos operativos, en 5 grupos operativos. Hay un grupo operativo que es de ejecución, que dedica a todo lo que es la condena, que está el doctor Acuña, después hay 4 grupos operativos que se dedican a lo que es la defensa en general. Él me contaba que por turno van rotando una semana cada uno de los defensores, y que en realidad, digamos, están viendo cómo pueden armar eso, digamos, pero no hoy por hoy no cuentan con mucho elemento. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Que te vean.
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo le va? Bien. Buena. ¿Cómo está? Bien. Bienvenido. Gracias. Hola, doctor. Bueno, contanos un poquito por qué concursaste para ser defensor en Concepción. Bueno, porque siempre he ejercido la defensa penal, he hecho mucho penal. Lo que más me gusta dentro del rol es la defensa. O sea, incluso hay concursos que ya no me inscribo para fiscal porque me gusta el rol de defensor y considero que el último eslabón del pueblo, del ciudadano común, en el sistema judicial, el único representado por el único representante del ciudadano en el sistema judicial es la Defensoría Pública, es lo que mi opinión. Entonces me interesa, me gusta, trabajo y estudio en eso y bueno, sería lindo representar al Estado en la Defensoría Pública. ¿Qué tal? Buenas tardes. Teniendo en cuenta la situación de inseguridad que vivimos en esta provincia y el rol del defensor Sí. que tiene el diputado, ¿cuál cree que es la función o cómo cree que puede aportar un defensor en la lucha contra la inseguridad? Bueno, la inseguridad entiendo que es un problema de política, criminales. En este momento la inseguridad genera un populismo punitivo en el cual el rol de defensor tiene que ser el de defender las garantías constitucionales, el poner límite al poder punitivo del Estado y el tratar de encauzar las políticas criminales hacia el sector que le compete, que es el Poder Ejecutivo. Le voy a agregar una cuestión porque es una cosa que la quiero decir en este marco para que quede en algún momento, que lo he dicho ya, el problema de inseguridad en Tucumán, mi opinión, tiene mucho que ver con la ley orgánica de la Policía de Tucumán. Lo he dicho ya en su momento en un concurso viejo. La ley orgánica de la Policía de Tucumán es de la época de facto. Entonces, esa ley, en esa ley está volcada toda una ideología que se vivía en ese momento. Si la analizan bien a esa ley, se dan cuenta que en la organización estructural no hay democratización, no hay democracia en el sistema. Hay una cúpula jerárquica a donde el jefe decide el archivo o no de sumarios administrativos, deciden las sanciones, y creo que ese es un problema endémico de Tucumán. ¿No cree que la justicia tiene algo que ver también en el problema de seguridad? La justicia, lo dije ya en otra entrevista, sí, la justicia está para aplicar la ley, lo dije en su momento, es decir, que actúa sobre hechos pasados. El problema actual, el problema de la inseguridad es un problema que lo tiene que resolver el Poder Ejecutivo. La justicia podrá ayudar en la eficiencia, en que sea más rápida la resolución del conflicto, en darle publicidad a las resoluciones, pero nada más que eso. Sí, doctor. Usted sabe la influencia que tienen los medios de comunicación en la sociedad como formadores de opinión pública y que por ahí se multiplica por mí con las redes sociales. Sabemos que muchas veces la prensa logra la condena social antes que la justicia lo condene efectivamente al imputado. ¿Cómo haría usted como defensor oficial para enfrentar las presiones de la prensa, de las redes sociales, de la opinión pública? Más allá de que tendrá que lidiar con la cuestión técnica, con los hechos, con las pruebas, pero tiene que lidiar con otro elemento importante como es eso. Y sí, hoy hay una masificación en los medios de comunicación
hay concentración de medios de comunicación a su vez, hasta el mismo Papa hablaba incluso de los lawfare. Entonces tenemos en la Argentina hechos que han sido famosos, el caso Bloomberg, hoy el tema mediático es el de los Rubier, que incluso desde el punto de vista dogmático, porque yo lo utilizo también en las redes sociales para interactuar a veces con la gente, hay un populismo de penalización que presiona a su vez al sistema judicial, y muchas veces el sistema judicial forza dogmática a los fines de adecuar a los reclamos sociales. Yo he estado viendo, por ejemplo, la imputación fáctica, la plataforma fáctica que le hacen a los Rubier, que desde mi punto de vista dogmático, por supuesto, porque puede haber discusiones, creo que no se va a poder determinar con precisión a los fines de condenar por el homicidio premeditado que pretende el Ministerio. Considero que, por ejemplo, va a ser difícil de probar si la última patada era la causa eficiente de muerte si no hubieran existido las otras patadas anteriores. Entonces, hasta podemos llegar a un homicidio en riña. Pero hoy, la sociedad, ¿qué es lo que reclama? El homicidio en riña tiene una pena de 6 años de prisión. Y la sociedad está reclamando que vayan presos, que no salgan más. Entonces, decía, hay una cita que dice que la opinión pública no puede sustituir al sistema judicial que ellos mismos han destinado para esa función, porque siempre la gente va a elegir a un Barrabás, dice. Y también lo decía, con los medios de comunicación, lo decía, por ejemplo, Raúl Carabino Ortiz, que decía, peor que el delito es la publicación morbosa del delito. Y hoy, por la cuestión de ranking y de merchandising, hoy los medios de comunicación te abarrotan con lo actual, lo más morboso. No interesa que haya pasado en Perú, en Chile, sino lo más morboso es lo que vende. Y no hay, por ejemplo, la gente desconoce o pierde la memoria sobre las sentencias que se reciben, porque hoy lo que vende es lo que ha pasado hoy. Entonces, los jueces, los fiscales, incluso los de primera instancia, son los que están más sometidos a esa presión. Entonces, podría hablarse de foros en los cuales intervengan los jueces y el periodismo, establecer que los jueces tengan más cercanía con los medios de comunicación, haya una impronta más ágil entre los medios, porque los medios de comunicación condenan socialmente. Yo soy defensor en mi profesión particular y muchas veces llegamos a un juicio oral y prácticamente ya vamos perdiendo 3-0 porque hay una condena social que hoy se repercute por los medios, por los Facebook. Entonces es difícil después quebrar esa presunción que tenía que ser al revés, porque todos ciudadanos tenemos un estado de inocencia hasta que nos demuestre lo contrario. Uno como colega te ve a veces esperando para entrar en las audiencias, se te ve concentrado, apasionado. Sí. ¿Qué pensás primero, cuál es tu experiencia positiva, negativa, actuando como defensor particular en este nuevo sistema? Y después, ¿qué pensás que podés aportarle a la defensa pública? Y la experiencia es buena en el sentido de la agilidad y la respuesta que a veces no solo se le da al cliente, sino a la víctima del delito. Porque hay muchos casos en los cuales que son conflictos que se pueden resolver fácilmente y que en el viejo sistema acarreaba una pérdida de tiempo, de días, a veces meses, y cuestiones que se pueden resolver ahora en simples audiencias. Lo que veo, y lo manifesté ya en otra oportunidad, es que todavía estamos insertos en el rol puramente formal. Falta una calidad de la justicia en el sentido de que la argumentación sea más profunda, pero que se van a ir dando con el vaivén de vamos a ir mejorando todos los actores del proceso, vamos a ir mejorando poco a poco.
Ya está en vigencia el Tribunal de Impugnación en Concepción, que creo que es muy importante a los fines de ir sentando doctrina a los jueces inferiores. Entonces yo creo que es un camino que se va a ir mejorando poco a poco. Muchas gracias. Muy cortita y Sí. tiene que ver con algo que había preguntado el legislador Félix. Había planteado el tema de la inseguridad y el rol del Poder Judicial. Sí. Estoy en una respuesta con relación a que no le corresponde tomar intervención en cuestiones que tengan que ver con prevención y seguridad. Sí. El problema que tenemos a nivel social es la sensación de inseguridad, que es algo diferente a la inseguridad en sí. Sí. Es la percepción social de la inseguridad, la sensación de inseguridad. ¿Y le parece a usted que la defensa pública o privada, porque es algo que ejerce cotidianamente, puede hacer algo con lo que se denomina sensación de impunidad, teniendo en cuenta que la sensación de impunidad sí es propia del ámbito judicial? Sí. Explicar, trabajar en ese sentido, la gente que busca a su vez y reclama a través del populismo punitivo que es empujado por las masas y los medios de comunicación, que muchas veces se escucha periodistas que son abogados hablando del derecho, pero desconocen las facetas del derecho penal, hace pensar a la gente que al absolverlo a determinadas personas estamos hablando de un hecho impune. Entonces el rol del defensor técnico, o el rol que ocuparía yo en ese lugar, es enfrentar a los medios de comunicación, tratando de explicar técnicamente por qué vivimos en un Estado de Derecho donde se tiene que respetar determinadas garantías que nuestros antepasados han logrado a través de sangre, sudor y lágrimas, y esos principios se tienen que respetar a rajatabla y explicarle técnicamente a veces, porque a veces ocurren cuestiones técnicas o dogmáticas, por qué el Estado no puede llegarlo a condenar aprovechando, por ejemplo, una prueba que ha sido obtenida ilegalmente. Que son casos a veces porque es un caso que puede decir, es un caso impune, porque en el procedimiento en el cual se le ha tratado de encauzar, el Estado ha cometido algunos errores. Entonces, bueno, como decían en los doctrinarios, es mejor tener un inocente 99 culpable, 99 culpables libre y no un inocente preso. Esa es la respuesta que le doy. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, que anden bien. Hasta luego, doctor, gracias. ¿Cómo anda? ¿Cómo están? ¿Doctora, es tu primera entrevista? Sí, mi primera entrevista. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Doctora, contanos por qué concursaste para la defensa y dónde te desempeñas actualmente. ¿Es la profesión de forma particular? ¿Estás adentro de algún ámbito público en relación a dependencia? Contanos. Bueno, le cuento. Yo cuando tenía 22 años entré a la Fiscalía Cuarta del Centro Judicial de Concepción. Empecé empecé en el mostrador, estuve casi un año y medio en el mostrador, después pasé como instructora, después fui prosecretaria de la Fiscalía Cuarta, con tarea de ayudante de fiscal, todos hacíamos todo en realidad en ese momento en la Fiscalía, hasta el año 2016. En el 2016 fui ascendida como relatora de la Cámara Penal Sala 2 del Centro Judicial de Concepción y trabajé hasta la implementación de del nuevo sistema acusatorio adversarial y actualmente presto servicio en el Colegio de Jueces como asistente en doctrina y jurisprudencia. Bueno, primera vez en realidad que concursé han sido justo los concursos estos que han sido todos seguiditos como fiscal, juez y defensor. Me inscribí en los tres en realidad porque debo confesar que tenía mi corazón en el Ministerio Público Fiscal porque estuve 11 años ahí y hice toda mi carrera en realidad ahí, considero que fue así. Pero cuando se empezó a implementar el nuevo Código Procesal Penal, empecé a ver en la defensa muchos atractivos, en realidad.
Cuando comenzó la implementación en Concepción, la defensa estaba con mucha desventaja en comparación al Ministerio Público Fiscal desde la defensa. Había un solo defensor, que era el doctor Pablo Canata, que habíamos trabajado conjuntamente en el sistema de conclusión de causas. Y con respecto a la organización, la Fiscalía ya venía preparada con todo su equipo interdisciplinario para hacer frente al sistema, pero en cambio el Ministerio Público Fiscal, el de la defensa, no, se tenía que armar. Y aún así, cuando se implementó, para mí, digamos, mi percepción al poder observar las audiencias, el Ministerio Público de la Defensa se desarrolla actualmente, a mi entender, muy, muy bien. Se nota en las estadísticas de la Oficina de Gestión de Audiencias que actualmente el 62% de las audiencias son llevadas a cabo por la Defensoría Pública. Han participado, según las últimas estadísticas, que van desde el 6 de mayo hasta el 31 de enero del 2020 en el 14% de las resoluciones de las causas del sistema anterior, el 1% en el decisión temprana. Tiene mucha participación en los delitos de propiedad, casi el 31%, y el 45% delitos contra violencia de género y abuso sexual. Y el 4% con defensa mixta, o sea que siendo actualmente solo hay 2 defensores, 5 equipos operativos, y tenemos al doctor Acuña que se encarga de ejecución de pena exclusivamente, es para aplaudir a la defensa, la verdad, el trabajo que está haciendo. Se encuentra el doctor Canata, al cual admiro mucho y veo en sus audiencias, me encanta cómo se desempeña. Y me gustó, me empezó a gustar y me capacité. Hice el curso de litigación que se dio el doctor Rafael Blanco en el Hotel Hilton, después fui a Chile, hice la capacitación en litigación en Chile. Actualmente estoy cursando la escuela judicial, tengo una especialización en Derecho Penal de la USAL. Bueno, me falta la tesina, en realidad, no la tengo, pero no la tengo terminada. Así que me apasiona y me gusta y por eso me dediqué a concursar. Doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Alguna vez litigó? No, porque entré a los 22 años cuando estaba cursando abogacía, así que no, siempre fue... Yo escucho lo que usted comenta de las estadísticas judiciales. ¿Cree que eso es lo que percibe la sociedad de la justicia penal? Mire, yo creo que el sistema acusatorio adversarial es muy, muy, muy positivo, muy positivo. Uno lo observa en las audiencias porque tiene la posibilidad de poder ver a todos los protagonistas. No solo los protagonistas formales, que son el juez, el fiscal y el defensor, sino los naturales, que son las víctimas y el imputado. Y sí tenemos una justicia reparativa, pero a veces también debemos pensar que tenemos que buscar una justicia restaurativa, y en muchos casos en audiencia, me lamenté en una audiencia que estuve presenciando que cuando se cortó la filmación porque había terminado la audiencia, era de un delito de homicidio culposo, las víctimas se abrazaron, lloraron y habían llegado a un acuerdo, o sea, era muy conmovedor. Obviamente nunca se llega a convencer a todo el mundo, pero yo creo que la justicia es mucho más rápida, cada uno hace lo que tiene que hacer y se ve. Buen día. A mí me sorprende, usted habla de que concursó para jueza, fiscal y defensora. Yo desconozco el Centro Judicial de Concepción, pero me sorprende que sea la única mujer. Ay, sí, ¿has visto? Que sea la única mujer y que en todos los 3 concursos sean casi exclusivamente hombres. Sí, y en la defensoría son solo 2 defensores, pero hay auxiliares mujeres. Yo creo que la incorporación de una mujer... La pregunta mía apunta, ¿por qué cree que, sobre todo se da mucho en este centro judicial, ¿por qué cree que no participan las mujeres de este tipo de concursos? Y es que, mire, yo me acuerdo clarito que cuando yo hacía procuración en un estudio jurídico acá, cuando a mí me llama el doctor Brito para una entrevista para entrar al Poder Judicial. Y yo estudiaba en la UNT acá. Y el doctor Brito me dice, vos, me dice, ¿querés entrar? Porque yo digo, pero yo en realidad yo estudié abogacía únicamente por el derecho penal, no me interesaba nada más el resto. Y me dice, bueno, te voy a mandar acá, dice, no sé, creo que era una oficina civil. Y yo digo, no, doctor, yo quiero ir a penal. Y me dice el doctor, no, me dice, penal no es para mujeres. Le digo, doctor, yo quiero derecho penal.
Y me mandó a Concepción, y yo estudiaba acá, en la UNT, y ha sido todo un tema para mí, porque me tuve que cambiar de facultad, todo un tema, pero cuando entré a la Fiscalía Cuarta, eran todos varones. Todos varones. Entró la ayudante de fiscal en su momento y yo. Obviamente no estaban acostumbrados a ver mujeres en la parte penal. Teníamos un doble trabajo porque demostrar que éramos capaces de poder hacerlo igualmente que los varones el trabajo, y que a lo largo del tiempo ha sido demostrado. Por ejemplo, un detalle, las causas de violencia contra la mujer o violencia de género eran instruidas por varones. ¿Dónde está la empatía? De difícil de una mujer poder decirle lo que siente, lo que le ha pasado a un hombre. Distinto es cuando le podés decir a una mujer que vos sabés que te puede llegar a entender, que puede tener empatía, saber que nadie te juzga, que se puede abrir, que te puede contar. Cuando nosotros nos incorporamos a la Fiscalía Cuarta, el doctor Sánchez nos dio a las mujeres la instrucción de todas las causas de violencia de género y lesiones. No solo eso, nos permitió actuar con total libertad para las mismas, porque como todos saben, uno trabaja en el Poder Judicial y a veces la estructura no está realizada para en esos tipos de delitos poder tener la intimidad para poder tomar una declaración a una mujer. Pero el doctor Sánchez nos permitía sacarlo al secretario de su oficina y nos encerramos en la oficina y teníamos intimidad para poder estar todo el tiempo que sea necesario. Es más, cuando teníamos que hacer las carpetas técnicas, tomar fotografías, siempre estaba la presencia de una mujer, todo siempre se trataba de resguardar todo lo que tenía que ver con la mujer en ese sentido. Actualmente en Concepción hay pocas mujeres que hacen penal, pero lo hacen bien, y yo creo que la incorporación a la defensoría de una mujer también estaría muy bueno y sería positivo, porque no solo la defensa defiende al imputado, también puede ser que vaya por la querella, por la víctima. Entonces, tener la incorporación de una defensora mujer que te pueda escuchar, ponerte en tu lugar, legitimarte, sería muy positivo para la justicia. ¿Vive en Concepción o en Tucumán? No, yo en Concepción tengo mi familia toda allá. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hola Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? El nombre de Rosario. Sí, señor. Rosario News. ¿Usted se lo conoce al Trinity Carlos? Tienen dos, no me recuerdo. Pero la I de Mercedes. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo Buenas estás? tardes. ¿Qué tal? Bien. Bienvenido. ¿Primera entrevista o ya? Segunda. ¿En qué otro concurso? Fiscal de instrucción de la quinta nominación en Concepción. Doctor, contanos por qué has concursado para defensor en Concepción y cómo ves el rol de la defensa en Concepción con el sistema adversario que se está implementando ya. Bien. Bueno, concursé para defensor oficial penal. En primer lugar porque previo a ingresar al Ministerio Público yo actualmente trabajo como auxiliar fiscal en el Centro Judicial Concepción. Ejercí durante 7 años la carrera liberal, la profesión libre de abogado, y desarrollaba defensas penales. Siempre me gustó el derecho penal y en los primeros años lo ejercí desde la defensa privada, digamos. Y respecto de la defensa, cómo se está organizando en el nuevo sistema, yo veo que han entendido muy rápido el funcionamiento del nuevo sistema procesal. Se han organizado en equipos operativos, que lo que permite es que bueno, una distribución del trabajo armónica o equitativa, y bueno, han entendido algo que es muy importante, que es para mí, que es ir con su teoría del caso, no hacer una defensa pasiva, esperar qué va a hacer la fiscalía, sino que también buscan testigos, solicitan medidas de prueba, pericias, y bueno, yo creo que ese es el rol que va a tener la defensa en el nuevo sistema. Doctor, vos estás familiarizado con el funcionamiento del sistema porque lógicamente ya has litigado en contra de la defensa.
Sí. ¿Cuáles son los aspectos que valoras como positivos en el desempeño actual de la defensa pública en Concepción? ¿Y qué aspectos te parece que debe ser potenciado, fortalecido o mejorado en el desarrollo de las audiencias, básicamente, en el desempeño de la audiencia? Bueno, positivo, un poco lo que comentaba antes. Han dejado, antes por el volumen de trabajo, era más una defensa pasiva, se hacía la imputación del antiguo artículo 309, la defensa se recomendaba abstenerse de declarar y ahí quedaba hasta, bueno, si había alguna medida de prisión preventiva, en algunos casos la apelaban, en otros no, se esperaba la elevación a juicio. En la actualidad, en una audiencia, es mucho más enfática la defensa, cómo defienden las medidas de coerción, cómo cuestionan, a veces estratégicamente no lo hacen, que son las imputaciones, para después en la audiencia de control y acusación sí plantear invalidez de actos o los aspectos por ahí que yo creo que debería mejorar la defensa es todavía no ha formado un grupo auxiliar que tenga varias disciplinas. Me ha tocado la oportunidad de, porque la defensa lo ha pedido, una medida en un accidente de tránsito, ha venido con su perito de criminalística a fotografiar los vehículos siniestrados, pero han venido desde Tucumán, por lo que he conversado, por ahí era trabajoso el tema de coordinar fechas, que desde Tucumán se dirijan hasta Concepción, por ahí en el Centro Judicial Concepción, tener un equipo que los auxilie en distintas disciplinas, como desde el Ministerio Público, por ejemplo, tenemos a la policía para ese tipo de medidas. Eso yo creo que debería mejorar en la defensa pública. Doctor, tengo una pregunta así rápida, que le encanta hacer al doctor Marchetti, a mí también me gusta mucho. ¿Cómo crees vos que debería ser la conducta de los magistrados en las redes sociales? ¿Activos? Respecto también a su vida personal, con mucha exposición, baja exposición, ¿te parece que no tiene incidencia? Sí, yo creo que sí tiene incidencia, se debe cuidar el decoro de la función. Yo tengo la posibilidad, estoy por terminar la escuela de formación de la escuela judicial, y en la materia de ética, básicamente y muy resumidas cuentas, además de serlo hay que parecerlo, todo lo que es la cuestión de la imagen que uno da hacia afuera también, como magistrado. No, por supuesto que todos tenemos derecho a una vida privada, pero en el caso y a una vida pública también, pero en el caso del magistrado yo creo que se debe tener cierto cuidado, decoro en manifestaciones públicas, en eventos sociales. No quiero decir que uno se inhiba de esas cosas, pero sí que debe tener un mayor cuidado en esas cuestiones. Y con respecto a las redes sociales, me parece que, o sea, no le veo el inconveniente que un magistrado tenga o sea usuario de una red social. No me parece que sea el medio por el cual difundir su actividad. Me parece que la función judicial es una función que debe correr por otros canales. ¿Usted tiene redes sociales? Sí, son de uso. ¿Es activo? Por lo general tengo red social Facebook y la utilizo más que nada para páginas que me interesan, para observar. Tengo muy poca actividad en Facebook. Sí, la utilizo mucho para ver noticias o temas que me interesan,
pero yo de actividad mía, si bien la tengo, es escasa. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias.